3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy buenas noches al auditorio de Sin embargo al aire. Soy Ilse García y les doy la bienvenida al Sin embargo semanal de esta semana del 10 al 14 de abril. Esta noche no nos acompaña Dulce Olvera, ya que pues se encuentra también tomando unos días de merecido descanso, pero le hemos preparado un resumen muy completo para que usted pueda iniciar su semana muy bien informado. Así que sin más vamos a ir a un breve corte y regresamos para comenzar. Y vamos a comenzar con la información del lunes 10 de abril, una semana que aunque también es parte de esta Semana Santa que fue la de la principal para muchas personas de vacaciones, sobre todo para estudiantes, esta segunda semana todavía se siente un poquito de vacaciones para algunos que tienen la fortuna de descansar, pero bueno, nosotros les seguimos aquí informando toda esta semana y el lunes 10 de abril también ya se retomó la conferencia matutina y ese día el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que si el fentanilo no se produce en China, como sostuvo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático, entonces ¿dónde sí? Y bueno, hay que recordar que la semana pasada, el jueves, China, pues a raíz de esta carta que le manda el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de China, pues esta funcionaria responde y asegura que las autoridades mexicanas no han notificado sobre incautaciones de la droga sintética provenientes de ese país. Pero el lunes el presidente López Obrador insistió en la necesidad de saber en dónde se está produciendo de más el opioide sintético, pues volvió a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo y que no se produce la materia prima para el fentanilo. Vamos a escuchar lo que dijo el día lunes el presidente en respuesta a esta respuesta que el mismo presidente dijo no es oficial del país asiático sobre la carta que él envió. Vamos a escucharlo del día lunes. Todavía no tenemos pues una comunicación formal, una respuesta formal, y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la Cancillería, con la embajada. Esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanilo. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos, pero lo primero, y qué bueno que todo esto se esté ventilando, es saber dónde se produce, porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos. Entonces, ¿en dónde se está produciendo de más? Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo,
no se produce la materia prima para el fentanilo. Y continuando con la información del día lunes, en Sin embargo MX se publicó un reportaje de nuestra compañera Tamara Mares, donde nos habla que el Partido de la Revolución Democrática solo se jugará su registro este 2023 en el Estado de México, pues en Coahuila ya perdió hace 2 años en las elecciones federales, junto con otras 14 entidades donde tampoco ya no cuenta con registro como partido local. Antes de ello, ya se había quedado fuera del listado de partidos locales en Chiapas, en Guerrero, en Ciudad de México, en Morelos, en Tabasco y en Puebla. Este último estado lo ganó en la gubernatura en alianza con Acción Nacional en el año de 2018 con Marta Erika Alonso, quien hay que recordar falleció poco después de asumir la titularidad del Ejecutivo poblano en este accidente donde también falleció su esposo, el exgobernador de Puebla. Pero sin más, vamos a ver este reportaje de Tamara Mares que nos explica qué es lo que va a jugarse el Partido de la Revolución Democrática este 2023. En 17 años, el PRD pasó de presentar al candidato presidencial que le dio los mayores votos obtenidos en toda su existencia a ser un aliado de los partidos a quienes criticaba, el PRI y PAN, para intentar asegurar su registro en el Estado de México, el único de los 2 estados que tendrán elecciones este año y en donde aún lo mantiene, pues en Coahuila ya lo perdió. La dirigencia nacional perredista se muestra optimista. Con motivo del arranque de campañas, el pasado 3 de abril, el presidente Jesús Zambrano Grijalva se dijo en ánimo de triunfo para el Estado de México y Coahuila, pues la gente pedía un cambio y que se juntaran los partidos opositores a Morena en coalición. El Sol Azteca es el mismo que apenas una elección anterior había presentado por primera vez en 18 años a un candidato sin apoyo de otros partidos y logró dividir el voto a la oposición del partido reinante mexiquense, el PRI. Juan Cepeda Hernández obtuvo en 2017 el 18.46% de la votación válida, siendo así el tercer lugar en los comicios, en tanto que Morena le precedió con segundo lugar para Delfina Gómez Álvarez con el 31.86% y ganó el priista Alfredo del Mazo Maza con 34.73% de los votos válidos. Ahora, el PRD se relega a ser el peso muerto, es decir, una carga de la Alianza Va por México. Lo cierto es que en territorio mexiquense, el Sol Azteca comenzó a perder apoyo de la ciudadanía en las elecciones a partir de 2015. Ese año había logrado 789.559 votos por su cuenta en la elección de congresistas locales. El PRD solo recibió 85.589 votos para sí mismo en el 2021. Ese mismo año, llegó a 702.450 votos totales solo tras adicionar los votos registrados para la alianza PRI-PAN-PRD. Es decir, en el 2021, el partido de Jesús Zambrano solo reunió el 12% de los votos que obtuvo por su cuenta propia, mientras que el restante 88% los aportó la alianza. El día lunes también retomamos un reportaje de nuestro compañero Obed Rosas, quien tuvo acceso a una denuncia que presentó la diputada Julieta Ramírez Padilla ante el órgano interno de control del INE, en la que expuso que en la sesión del 13 de marzo pasado, Lorenzo Córdoba Vianello, el ahora ex consejero presidente de ese instituto, traspasó los límites del comportamiento ético al mofarse de ella, mientras que Ciro Murayama realizó violencia de género en su vertiente de violencia simbólica. Esa denuncia del 17 de marzo se detalla que ni Córdoba Vianello ni Murayama se mostraron con rectitud en esa sesión en la que la diputada reclamó el papel parcial que tuvieron ambos como consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Pero sin más, vamos a escuchar este reportaje de nuestro compañero Obed Rosas.
Semanas antes de culminar sus cargos en el Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama Rendón fueron denunciados ante el órgano interno de control de este órgano autónomo por la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, consejera del Poder Legislativo de Morena ante el Consejo General del INE, por sobrepasar los límites de sus funciones e incurrir en abuso de autoridad en las sesiones del Consejo General del INE y realizar actos de violencia de género en su contra. Según consta en la denuncia fechada el 17 de marzo pasado, a la que tuvo acceso sin embargo, ni Córdoba Vianello ni Murayama Rendón se mostraron con rectitud en la sesión del 13 de marzo, en la que la diputada Ramírez Padilla reclamó el papel parcial que tuvieron como consejeros en el Instituto Electoral. En esa ocasión, ambos utilizaron su posición para violentar de manera verbal a diversos miembros del Consejo General, entre ellos la legisladora morenista, quien acusó a ambos de mofarse e intentar humillarla. Córdoba Vianello y Murayama Rendón culminaron sus periodos como consejeros electorales el pasado 3 de abril. Junto a ellos se fueron Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña, al igual que el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. Los dos primeros fueron señalados de haber adquirido un protagonismo político en los últimos años que los llevó a confrontarse con Morena, el partido oficialista, e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en temas como los salarios que negaron rebajarse mediante amparos y más recientemente con el Plan B de la reforma electoral que los colocó en una misma causa con la oposición. Fue en la sesión del Consejo General del INE del pasado 13 de marzo cuando la diputada de Morena pronunció un discurso en el que le reclamó a Córdoba su protagonismo como árbitro electoral, así como su negativa a bajarse los salarios y su oposición a la reforma electoral. La legisladora también criticó que se haya ampliado el periodo de Edmundo Jacobo de manera irregular, algo que en 2020 ya había sido señalado por el consejero Ruiz Saldaña. La respuesta, de acuerdo con las imágenes que compartió en la denuncia, fueron caras de burla de Lorenzo Córdoba. Ramírez Padilla indicó en la denuncia que Lorenzo Córdoba Vianello traspasó los límites de comportamiento ético al mofarse de ella durante su intervención de esa sesión. Estas burlas fueron sin ningún tipo de mesura, sino de cinismo, y evidentemente intentó de minimizar la participación del asignante. En cuanto a las conductas señaladas de Ciro Murayama Rendón, la legisladora Julieta Andrea Ramírez Padilla expuso que en su intervención en la misma sesión, el entonces consejero realizó violencia de género en su vertiente de violencia simbólica. Los denunciados no están actuando conforme a las leyes y reglamentos atribuibles a su empleo, y no se están conduciendo con rectitud, pues están utilizando su cargo para minimizar a los demás miembros del Consejo General del INE, acusó la diputada. Y bueno, del día lunes también queremos recomendarles un reportaje de nuestra compañera Guadalupe Fuentes que detalla que el Ayuntamiento de Mérida planea la construcción de un megaproyecto denominado Parque Tó. Este parque, pues, se planea construir en un área reservada, en un área que ya ha sido disputada anteriormente y el cual costará alrededor de 100 millones de pesos y serán impactadas casi 8 hectáreas de zona verde en uno de los pulmones dentro de la ciudad. Vecinos han denunciado que ese proyecto no cuenta con permisos e implica además una permuta de un bien público a una inmobiliaria para la construcción de un complejo residencial. El espacio donde se pretende construir este proyecto consta de 2 terrenos, 6 hectáreas que pertenecen al gobierno de Yucatán y 2.7 que pertenecen a una desarrolladora inmobiliaria llamada Promotora Residencial.
La parte de la empresa, además de tener vestigios arqueológicos, no será una donación al ayuntamiento, sino una permuta por un terreno que se encuentra sobre la avenida Altabrisa en esa misma ciudad, que es de mayor dimensión, 3.1 hectáreas a cambio de 2.7 y de mayor valor también porque se encuentra en contraesquina de las Country Towers, un complejo residencial de 2 edificios y rascacielos que pues ya se encuentran ahí en la ciudad de Mérida. Este caso lo están comparando pues con lo que ha sucedido acá en la Ciudad de México, donde ya saben que se ha exhibido por parte de la Fiscalía Capitalina pues diversas irregularidades en construcciones de diversos edificios en alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, algo que se ha conocido como el cártel inmobiliario pues de gobiernos panistas. Pues acá también en Mérida están alertando a los vecinos que está por ocurrir algo similar, ya que con este proyecto que se disfraza, dicen ellos, de que es una obra para beneficiar a los vecinos, pues más bien se hace una permuta de un terreno, ellos dicen con mayor valor del que se va a cambiar, donde se va a hacer este parque, que también dice en esa zona, pues hay muchos animales, hay mucha reserva ecológica en ese lugar y dicen pues no se garantiza que se vaya a cuidar. Ese reportaje lo puede encontrar en el canal de Sin Embargo al Aire y si no lo ha visto, se lo recomendamos porque ahí nuestra compañera Guadalupe Fuentes nos explica muy bien a detalle lo que está ocurriendo allá en Mérida. Sin más, vamos a continuar ya con la información del martes 11 de abril. Llegamos al día martes y pues en la mañana del día martes, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio una noticia muy interesante y es que reveló que 5 días antes de que terminara el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, entregó 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis. La mayoría de ellos están ligados a la familia del expresidente Vicente Fox Quesada. El presidente dijo que aún no se ha presentado una denuncia por lo que ocurrió, por la manera de que se entregaron esos permisos tan rápido, antes de que se fuera el expresidente Peña Nieto. Sin embargo, dijo que sí se realizará en su momento, pues se está investigando cómo se llevó a cabo esa entrega de permisos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día martes respecto a el expresidente Fox. Ahorita que estamos hablando de las drogas, a lo mejor ustedes no saben, pero me pasó ayer el director de COFEPRIS que están haciendo la investigación. 5 días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, COFEPRIS dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana. La mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. ¿Y esos funcionarios ya están en proceso que dieron esta autorización? Pues sí, ya se está haciendo la investigación, pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior. Esta nota, por ejemplo, les causa un coraje tremendo, como si fuesen ellos los que hicieron esto. Y todavía quieren regresar. Entonces tú me preguntas, ¿no? ¿Y ya hicieron la denuncia penal? ¿Y esos funcionarios ya fueron castigados? No, si apenas ayer me informaron. Es que todos los días se descubren este tipo de cosas. Y desde luego se va a presentar denuncia. Claro que sí. Es que se va a ver. Es que les estoy dando a ustedes la noticia. O sea, y todavía quieren. O sea, sí, no les miento. Ayer
me informó el director de COFEPRIS, porque habían sótanos ahí en COFEPRIS. Y están descubriendo cosas. Tienen que probar, desde luego, ¿no?, que dieron los permisos. Sino porque tal vez tiene un interés económico que está en su familia. Claro que es un interés económico. Pero bueno. Es que su Dios es el dinero. Y bueno, aunque desde el día martes el expresidente Vicente Fox negó que esa información fuera cierta, ya más adelante en la semana también le vamos a dar a conocer más detalles que dio el gobierno de México sobre esos permisos, pues para demostrar que sí se otorgaron y pues casi confirmarle al expresidente Fox que ahí están esos permisos dados por la COFEPRIS. Pero vamos a continuar con la información ahora de martes y pues este otro reportaje previo o rumbo a las elecciones de este año de 2023 y con respecto a las encuestas que salieron esta semana, pues habla de que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que han mantenido su registro nacional gracias a sus alianzas con otras fuerzas políticas, han decidido en esta ocasión no ir con Morena en Coahuila para respaldar a Ricardo Mejía y a Lenín Pérez respectivamente como su candidato a gobernador, con lo cual complican que en esa entidad, disculpe usted, gobernada desde hace 100 años por el PRI, haya transición, pues que finalmente llegue esa transición. En este caso, la ruta que han tomado los aliados de Morena han dividido el voto solo para ampliar la diferencia entre el puntero, que pues ahora es el candidato de la alianza del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, y el morenista Armando Guadiana, quien resultó electo en el proceso interno de Morena. Tanto el PT como el Verde, por ejemplo, sí irán en alianza con Delfina Gómez en el Estado de México, la otra entidad que, recuerde usted, tiene elecciones este año. Sin embargo, pues en Coahuila vemos que ambos partidos con sus candidatos ya están haciendo una diferencia en la contienda por Coahuila. Vamos a escuchar más de este reportaje de nuestra compañera Montserrat Antúnez. La carrera para la gubernatura de Coahuila ha dado inicio y aunque las encuestas muestran a los candidatos Manolo Jiménez de la coalición entre el PRI, PAN y PRD y al morenista Armando Guadiana como los punteros, un tercer actor ha dividido el voto para la izquierda. El Partido del Trabajo decidió no ir en alianza con Morena para las elecciones locales de 2023 y en vez postuló al ex subsecretario de Seguridad Federal Ricardo Mejía Verdeja. En este caso, la ruta que han tomado el PT y Mejía Verdeja ha dividido el voto de la izquierda, pues las encuestas muestran que los votos del ex subsecretario de Seguridad solo han servido para ampliar la diferencia entre el puntero Manolo Jiménez de Va por México y el morenista Armando Guadiana. La encuesta más reciente de Encol para El Universal, difundida este lunes, muestra precisamente cómo Manolo Jiménez arrancó la campaña en primer lugar con una preferencia efectiva del 46%, seguido de Guadiana con un 37%, Mejía Verdeja con un 11% y Lenín Pérez, del Partido Verde, con un 6%. Es decir, tan solo el respaldo hacia Mejía Verdeja, quien contendió por la gobernatura de Morena sin éxito, sería suficiente para situar al senador con licencia Armando Guadiana en primer lugar, esto sin contar con los puntos sumados por el otro aliado de Morena, el Verde, que apuntalaría al oficialismo en la cima, de acuerdo con lo que arrojan esas cifras. Coahuila ha sido gobernado durante casi 100 años por el PRI y ahora la división causada por el PT y Mejía Verdeja reduce la posibilidad de romper con ese poder hegemónico. Con información de Obed Rosas para Sin embargo al aire, Romina Gándara. La mañana del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no veía con buenos ojos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también aclaró
que tampoco a la reforma que buscaba reducir las facultades de este tribunal, pues aunque consideró que este organismo ha hecho cosas indebidas, también dijo que no hay que limitarlos. Como más adelante le vamos a informar, finalmente esta reforma ya fue pausada, pero desde el día martes el presidente dijo pues que tampoco había que limitar o acotar, como se buscaba con esta iniciativa, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el martes al respecto. Estoy muy informado, pero no veo con buenos ojos el tribunal. O sea, porque ha hecho cosas indebidas. Por ejemplo, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, a los candidatos o precandidatos de Guerrero y Michoacán, porque el INE argumentó de que no habían reportado, creo que 10,000 o 12,000 pesos. Entonces usted me habla del tribunal y yo digo, pues, quién sabe cómo está eso, pero no es un tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo, y ojalá y los estudiantes de Derecho, los abogados, revisen el caso que estoy planteando y que me digan si tengo razón o no, y que me expliquen por qué legalmente actúa así el tribunal. Presidente, pero limitar al tribunal también sería limitar las posibilidades que tienen algunos. No hay que limitarlos. No hay que limitarlos. No. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales. Eso es lo que hay que buscar. No gente que actúa por consigna, que no tiene principios, que no tiene ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí. O sea, eso es vergonzoso. El martes por la noche, la Fiscalía General de la República informó que procedió penalmente contra el jefe del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y contra el titular de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, por el caso de los 40 migrantes que fallecieron encerrados en un centro de detención en Ciudad Juárez. La Fiscalía detalló esa noche que ambos, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, y es por ello que había procedido finalmente penalmente con ellos. En ese comunicado, la dependencia precisó que durante la investigación de antecedentes halló que el pasado 31 de marzo de 2020 se registró un caso similar en el centro migratorio de Tenosique, Tabasco. En ese caso, dio como resultado una persona muerta y 14 lesionados. A raíz también de ese caso, hubo una recomendación de la CNDH que indica un patrón de conducta en el que se han omitido por parte de los responsables las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para salvaguardar la vida de las personas en tránsito.
Por este caso, la Fiscalía informó ese día, también decidió proceder penalmente contra Antonio N., directivo del INM, y los servidores públicos Salvador N., Juan N., Cecilia N. y Eduardo N., quienes, de acuerdo con este comunicado, se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas la noche del 27 de marzo. Entre estas personas, contra quien también la Fiscalía decidió proceder penalmente, se encuentra el contraalmirante Salvador González Guerrero, quien es el delegado responsable del INM allá en Chihuahua. Pero vamos ya ahora sí al miércoles 12 de abril. El día miércoles lo vamos a abrir también con información desde la conferencia matutina que tiene que ver también con esto que hablábamos de la investigación contra el titular del INM y otros funcionarios de esa institución. Y es que el presidente López Obrador confirmó la mañana del miércoles que la Fiscalía investiga a Francisco Garduño y a otros servidores públicos del instituto. Sin embargo, desde ese día el presidente aclaró que aún no se sabe el alcance de la acusación contra Garduño, y al ser cuestionado sobre si será removido del cargo, pues el presidente detalló que se va a esperar a tomar decisiones en su momento. Vamos a escuchar lo que adelantaba ya el día miércoles el presidente sobre este caso. Sí, lo comentamos en el Gabinete de Seguridad y en efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros pues por homicidios. Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia. Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes. ¿Permanece en el cargo, presidente? ¿Permanece en el... Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento. Pues es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo y es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie, lo dije desde mi toma de posición. Nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Pero si un hijo mío comete un delito, con todo el dolor de mi alma, pediría que se le juzgara, porque
nuestro país ha padecido mucho de corrupción y de impunidad. Y nosotros llegamos aquí para demostrar que es posible. A diferencia del día miércoles, el presidente López Obrador también anunció una noticia muy importante, y es que dijo que Estados Unidos devolverá casi 5,000 millones de pesos, lo equivalente a 246,134,000 dólares a México, que fueron desviados durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés en Coahuila. El presidente explicó que los recursos le fueron confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila y titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Vamos a escuchar cómo anunció el presidente esta excelente noticia, pues, de esta devolución que se hará por este caso. Se notificó de la Fiscalía de Estados Unidos de que van a devolver un dinero, bienes que le confiscaron a un funcionario. Es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama, allá está, Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue secretario de Finanzas de Coahuila, y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Este señor Villarreal Hernández fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es considerable. Son 246,134,000 dólares, que en pesos mexicanos son casi 5,000 millones de pesos. Y el día miércoles en Sin embargo MX se publicó un reportaje de Álvaro Delgado que revela que militantes panistas entregaron una carta al Comité Ejecutivo Nacional de ese partido en el que detallan las corruptelas de altos dirigentes panistas que afirman lastiman la imagen y el prestigio de ese partido, por lo que solicitaron la intervención de la Comisión Anticorrupción para que investigue y se expulse al diputado local Cristian von Roerich de la Isla, exalcalde de Benito Juárez, y a Víctor Manuel Mendoza Acevedo, exdirector de obras de la misma demarcación, ambos actualmente prófugos y pues relacionados con estas denuncias de corrupción en edificaciones de esa alcaldía. Vamos a ver este reportaje y volvemos. Ante el creciente escándalo de corrupción del cártel inmobiliario del PAN, como se denomina a la trama que involucra a prominentes funcionarios, diputados y dirigentes de ese partido en la Ciudad de México, presos, fugitivos y bajo investigación, militantes solicitaron a la dirigencia nacional que encabeza Marco Cortés que active la Comisión Anticorrupción para que los responsables sean expulsados. En una carta entregada el 14 de marzo en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, los militantes Alma Viviana Aguilera Castillo, José Manuel Sumaya Cruz y Luis Humberto Medina Montelongo detallan las corruptelas de altos dirigentes panistas que, afirman, lastiman la imagen y prestigio de ese partido. Y por ello, solicitan que intervenga la Comisión Anticorrupción del PAN para que investigue y se expulse al diputado local Cristian von Roerich de la Isla, exalcalde de Benito Juárez, y a Víctor Manuel Mendoza Acevedo, exdirector de obras de la misma demarcación gobernada por ese partido, ambos actualmente prófugos.
Von Rorich de la Isla era hasta diciembre el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México y Víctor Manuel Mendoza es hermano del diputado federal Luis Mendoza Acevedo, ambos miembros del grupo que controla ese partido en la Ciudad de México y que lidera Jorge Romero Herrera, coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Este grupo de panistas que lidera Romero Herrera y que controla el PAN capitalino desde al menos el año 2012, está bajo investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México y de vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, quienes han identificado numerosos inmuebles construidos ilegal e irregularmente mediante un esquema que es explicado también en el documento entregado en el CEN y dirigido a Marco Cortés y a la Comisión Nacional Anticorrupción. Las investigaciones oficiales al cártel inmobiliario comenzaron en agosto de 2021, cuando se registró una explosión de un edificio ubicado en Avenida Coyoacán que dio origen a la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, después de que se identificó que el dictamen de habitabilidad fue irregularmente otorgado por Nicías René Arigis Vázquez, exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía de 2006 a 2018, quien fue vinculado a proceso penal en octubre de ese año y actualmente en prisión domiciliaria. En el documento que los militantes del PAN enviaron al presidente nacional de ese partido a la Comisión Anticorrupción, se detalla también que, en febrero de este año, una juez ordenó también la detención de otros 3 funcionarios involucrados en la construcción ilegal de 65 departamentos de más en el desarrollo City Towers, ubicado en el eje 8, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez. También se involucra en el esquema de corrupción al diputado federal Luis Mendoza Acevedo, hermano del exfuncionario prófugo. Por ello, los panistas que firman el documento piden que se indaguen todos los hechos denunciados y se les dé seguimiento, ya que lastiman la imagen y prestigio del PAN. Llegamos ya a la información del día jueves 13 de abril, el día de ayer. Antes de continuar con el resumen, les pedimos aquí, por favor, que nos dejen sus likes. En estos momentos estamos en la Liga de los Periodistas, pero más tarde sabe usted que vamos a subir, sin embargo, semanal por cuenta propia. Entonces también déjenos ahí sus likes, sus comentarios y, por supuesto, ayúdenos a compartir el programa. El día de ayer, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo ya de un juez un citatorio para Francisco Garduño Yáñez, el titular del Instituto Nacional de Migración, y para el titular de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molinas Díaz. Ellos van a comparecer la próxima semana, específicamente los días 20 para Antonio Molina y 21 para Francisco Garduño, y pues en esta audiencia se va a conocer ya las imputaciones y los datos de prueba que ha obtenido la Fiscalía General de la República en su contra. La Fiscalía General también obtuvo de un juez de control federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que tuvieron una vinculación directa con estos hechos del 27 de marzo. Entre ellos se encuentra el jefe de recursos materiales de la oficina del Instituto Nacional de Migración, Eduardo N., quien ya fue detenido el día de ayer al mediodía a las afueras del Instituto Nacional de Migración, ubicada esta sede en Las Américas, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las otras órdenes de aprehensión son contra el contraalmirante Salvador González Guerrero, quien es delegado del INM en Chihuahua, también contra Juan Andrés Molina Reynoso, subrepresentante local en Puente Laredo, y Cecilia Sapien, jefa del Departamento de Seguridad y Custodia. Más adelante les informaremos lo que ocurrió el día de hoy al respecto. El día de ayer también pues se llevó a cabo en Estados Unidos esta reunión de delegaciones tanto de México, Estados Unidos e incluso de Canadá para abordar temas de seguridad. Y tras estas reuniones, Estados Unidos y México se comprometieron a incrementar su trabajo conjunto con el fin de combatir el tráfico ilegal de armas y de fentanilo. Durante el encuentro en la Casa Blanca, las delegaciones de México, encabezada por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y pues la delegación de Estados Unidos, celebraron esta reunión con el fin de revisar sus prioridades compartidas en temas de seguridad.
Ya tras la reunión, en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores se detalló que la operación Norte a Sur, la cual está encabezada por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ha permitido que Estados Unidos incrementara las investigaciones relacionadas al tráfico de armas con un nexo con México, así como las incautaciones de armas, fuegos y municipios. También indica que pues justo esta misma operación y en conjunto con el Departamento de Justicia, pues han desplegado nuevas autoridades de la ley bipardista, disculpe usted, sobre comunidades seguras enfocadas en flujos de armas de fuego del norte hacia el sur y trabajando con sus contrapartes mexicanas para incrementar el rastreo de armas de fuego a fin de identificar y cortar el origen de los flujos. Y bueno, en específico, el canciller Marcelo Ebrard en un video anunció que Washington aceptó crear un grupo de trabajo que supervisará semanalmente la reducción del cruce de armas de Estados Unidos hacia México. Por su parte, México se comprometió con Estados Unidos a duplicar la supervisión de contenedores con sustancias químicas y aumentar las unidades militares de vigilancia en las aduanas terrestres para frenar y enfrentar el tráfico de fentanilo. Esta es una información que se produjo el día de ayer tras esta reunión, que se da pues ya después de semanas de críticas y de llamados específicamente de legisladores republicanos de allá de Estados Unidos, que pues han hecho llamados a una intervención a México para frenar el flujo de fentanilo que ellos aseguran viene de México, y como ustedes saben, pues el presidente ha negado que nuestro país sea el origen de esta droga. Pero bueno, vamos a otra información también importante que ya le hablábamos durante este resumen semanal, y es sobre esta reforma que se buscaba al Tribunal Electoral. Y es que el día de ayer los grupos parlamentarios de Morena, del PRI, del PAN, del Verde, del Partido del Trabajo y el PRD en la Cámara de Diputados decidieron finalmente frenar la iniciativa que buscaba pues limitar algunas facultades del Tribunal Electoral debido a la falta de consenso en torno a esta iniciativa. Los coordinadores de los 6 partidos firmaron un documento en el que señalan que a pesar del acuerdo que ya habían tomado el 23 de marzo para presentar esta reforma constitucional, hasta el día de ayer jueves pues no habían logrado un consenso para esta aprobación. Pues ya incluso desde el llamado que hacía el presidente a no acotar las facultades del tribunal, se fue sumando así el de miembros incluso de Morena, varios diputados de Morena que decían: Esta reforma busca pues acabar con algunos derechos que ya se han obtenido a lo largo de los años, como pues tener representación de pueblos indígenas en las diputaciones, también lo mismo con otras comunidades vulnerables. Entonces ellos dicen, pues estas luchas que ya se han ganado, ustedes las quieren echar para atrás, porque básicamente pues esta iniciativa lo que buscaba era pues acotar al Tribunal Electoral para que no se metiera en la vida interna de los partidos. Vamos a ver más adelante qué viene, porque se anunció ayer mismo que ya se conformó un grupo de trabajo para trabajar en una nueva iniciativa. Pero vamos también a información del día de ayer, y esta es información que se generó en la semana, y es que primero el Senado pues aprueba otorgar a la escritora Elena Poniatowska la medalla Belisario Domínguez que entrega pues el Senado de la República en su edición 2022. Y pues ya el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador envía una felicitación a la escritora por este reconocimiento. Adelanta que él no va a asistir a la ceremonia donde se va a entregar la medalla, pues dijo que prefiere evitar un choque con la oposición. Sin embargo, el día de ayer el presidente describió primero a Belisario Domínguez como el hombre de la dignidad, del valor civil, el que se atrevió cuando todo el mundo callaba en contra de Victoriano Huerta, por lo que consideró que entregarle la medalla de un hombre así a una mujer consecuente es todo un acontecimiento. Y pues este galardón que ha distinguido, decía ayer el presidente, a otros actores de la política, nada más por pura política, dice, pues es de celebrar que ahora se lo den a una escritora como Elena Poniatowska. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente al respecto. Elenita es excepcional. ¿Va a ir a la entrega? ¿Sería todo? No creo, porque ya no voy a esos actos, porque hay muchas agresiones. Hablábamos, ¿no? Muy
enojados nuestros adversarios. Entonces, montan espectáculos, ¿no? Y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para tener fama pueden faltarme el respeto, humillarme, y pues tengo que cuidar la autoridad, porque eso les daría gusto, ¿no?, a los adversarios potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia y no aceptan de que somos un país independiente y soberano. Entonces hay que cuidarse y hay que cuidar la investidura presidencial. Pero sí me da mucho gusto que se haya entregado la medalla Belisario Domínguez a Elenita. Antes de pasar a la información del día viernes, les quiero recomendar que busquen el reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán, que se publicó el día de ayer, sobre pues en qué o cómo ha quedado esta investigación en torno a los libros de Ricardo Monreal editados y publicados por el Senado de la República y el uso de firmas falsas para llevar a cabo pues estas ediciones. Va usted ahí a encontrar que desde hace un mes y medio una orden a la Contraloría Interna del Senado para que se investigara esta falsificación de firmas pues ha quedado en manos de amigos de Monreal. Ahora sí, vamos a la información del día viernes, el día de hoy, el viernes 14 de abril, y una información muy importante que se generó desde Estados Unidos, y es que el Departamento de Justicia de ese país reveló hoy las acusaciones contra 28 personas físicas y morales, incluidos 4 chapitos, que son los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y líderes del cártel de Sinaloa, así como representantes de China, por la fabricación, producción, traslado y venta de fentanilo que ha provocado, dijeron, una epidemia de sobredosis y muertes en aquel país. En específico fue el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien el día de hoy en una conferencia de prensa manifestó: Desde al menos 2014, el cártel de Sinaloa ha llevado a cabo una operación global para la fabricación y distribución de fentanilo, enviando cantidades masivas de esta droga que ha matado a un número sin precedentes hacia los Estados Unidos. Específicamente, las autoridades de ese país acusan a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, a Ovidio Guzmán López, el ratón, quien está detenido en México, y a Joaquín Guzmán López, conocidos como los Chapitos, que lideran el tráfico, dicen las autoridades de Estados Unidos, de fentanilo en el cártel de Sinaloa. En esta información que dan a conocer este viernes, también afirman que pues en sus operaciones han causado terror entre sus enemigos y con quienes disputan el tráfico de fentanilo, y hablan de casos, por ejemplo, de que los Chapitos alimentaban a tigres con los cuerpos de sus rivales. Una nueva información que está trascendiendo desde Estados Unidos, pues muy importante en esta discusión que ha tenido México y Estados Unidos en torno al tráfico de fentanilo a ese país. Y otra información del día viernes es que el delegado del Instituto Nacional de Migración, el delegado en Chihuahua, Salvador González Guerrero, pues obtuvo de un juez federal una suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión girada por su presunta vinculación directa a la muerte de 40 migrantes allá en Ciudad Juárez. Sin embargo, esto es importante, González Guerrero puede ser detenido a pesar de esta medida cautelar si los delitos por lo que lo busca la Fiscalía General son de prisión preventiva de oficio. En caso de serlos, pues incluso esta suspensión, pese a esta suspensión, el funcionario puede ser detenido. Y el día de hoy también le hemos preparado esta siguiente información que tiene que ver con algo que ya se había dicho el día de ayer, que había adelantado el senador Ricardo Monreal, quien pues allí en una conferencia con medios de comunicación en el Senado, más bien en un chacaleo, lo que le llaman a estas entrevistas banqueteras, pues él había dicho que
se está listando la liquidación ya de la agencia de comunicación Notimex, la agencia del Estado, que lleva ya casi desde el inicio de este sexenio en huelga. Y pues el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esa información y dijo que su gobierno no necesita un medio oficialista de noticias. En la conferencia matutina, el presidente apuntó que la liquidación de Notimex se da por el conflicto laboral que derivó en esta huelga y desde hace más de 3 años. Y pues él dijo que se van a respetar todos los derechos laborales. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana. Se está llegando a un acuerdo porque la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, aunque no le guste a Krause y a Denise y a otros, a muchos, etcétera, etcétera, etcétera. No, todavía se van a reunir, pero desde luego se protege a todos los trabajadores. La apuesta es extinguir, eliminar Notimex. Ya que no exista eso. ¿Confirma entonces que se extinguirá Notimex, presidente? Sí. Nada más que se llegue al acuerdo con los trabajadores, liquidación. ¿Y el presupuesto que se ejerció en estos 3 años también se va a dar cuenta de...? Sí, de todo. Y ya ven que se polarizó mucho, eso sí se polarizó. Unos a favor, otros en contra, o sea. Y bueno, para finalizar este resumen semanal, les quiero recomendar que vean en el canal de Sin embargo al aire este reportaje de nuestra compañera Tamara Mares, que habla sobre esta histórica sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado miércoles por el caso de los mexicanos Daniel García y Reyes Alpizar, quien fueron detenidos arbitrariamente y torturados para declararse culpable. Algo que esta sentencia marca un precedente histórico contra las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo, consideradas por defensores civiles como violatorias de derechos humanos. En este reportaje, nuestra compañera pues nos habla de qué repercusiones va a tener ahora esta sentencia, tras esta sentencia de la Corte Interamericana. En México, pues estas figuras de prisión preventiva oficiosa y de arraigo que están vigentes en México y que, de acuerdo con especialistas, con activistas, con el mismo abogado que estamos viendo en pantalla de estas dos víctimas, pues debe ser revisada, debe de ser modificada, pues para que casos como los de estos 2 personas que estuvieron 17 años en prisión preventiva sin una sentencia, como sabemos hay muchos otros casos más, pues no se vuelvan a repetir. Pero bueno, esto ha sido todo lo que les hemos preparado para esta semana del 10 al 14 de abril. Si usted todavía se encuentra de descanso, pues siga disfrutando mucho con su familia. Si ya regresaron a la ciudad al trabajo, pues ojalá que el fin de semana lo pueda disfrutar mucho y descansar muchísimo. Nosotros les seguiremos informando la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes ya aquí con Dulce Olvera, pero no se pierda más tarde a las 10 de la noche a Pedro Mellado con 10 al cierre en este noticiero nacional que usted no se puede perder de lunes a viernes. Sin más, les deseo un muy feliz fin de semana.